al, al orden alfabético, ¿no? Ahora, no siempre es obligatorio seguir un formato. Podrían ustedes, como cada revista en sí, podría construir su formato, formulario para calificación de autor principal y coautores en general, ¿no? Em, pero tendrían que seguir ciertos lineamientos obvios, en realidad, obvios. Por ejemplo, que ese formato tenga cuatro fases, debe contemplar 4 fases, ¿no? Como les había dicho, la fase de planificación y de elaboración de la investigación. En esta fase, por ejemplo, a ver, primero les diré las 4 fases, ¿no? 2, el fase de diseño experimental o la obtención de datos. 3, la fase de análisis y presentación de resultados. 4, la fase de elaboración del artículo. Estas 4 fases tendrían que tener actividades. Y ustedes tendrían que, todo el grupo, bueno, en este caso la revista, ¿no? Ayudar a los autores a que ellos identifiquen el lugar que van a ocupar, ¿no? Este formulario tendría que ayudar a calificarse, la puntuación máxima sería 100, ¿ya? Pero tendría también que haber una puntuación mínima para considerar que no ingresa. Si solo tiene, por ejemplo, entre 15 a 20 puntos, no ingresa. Tal vez va a ingresar en agradecimientos, ¿no? Entonces, este formulario debe adaptarse a cada investigación, ¿no? Una investigación, ¿qué tal yo en la fase de diseño experimental coloco algunos elementos muy de laboratorio y mi investigación no tiene nada que ver con el laboratorio, ¿no? Entonces puede variar de formulario en función al tipo de investigación, ¿ya? Pero un esquema sí tiene que contemplar las 4 fases y variará en función de la investigación misma, las actividades de cada fase, ¿ya? La suma total del puntaje tiene que ser 100, reitero, pero también tiene que haber una puntuación mínima que va en más o menos, generalmente va entre 15 a 20 para dar idea de que una persona no entra como autor, ¿ya? Reitero, si bien la teoría les va a decir que sí puede haber al azar, no estoy muy de acuerdo yo con esa posición, ¿ya? Ahora, todos los investigadores deben aprobar su inclusión como autores del artículo, el orden de sus nombres en la portada y el contenido del manuscrito final. Ahora, digo aprobar en el sentido de que ha habido algo cuantitativo que permite ser objetivos con el orden que se está colocando, ¿ya? ¿Cómo se debe colocar los nombres? Los autores deben escribir sus nombres de una sola forma en todos los artículos que escriban. ¿Por qué? Porque lo contrario dificulta pues a los buscadores, ¿no? Si Eduardo Pérez Castillo en su primer trabajo usó tal cual, si coloca Pérez Castillo Eduardo, en el segundo, la segunda investigación no podrá obtenerse en los buscadores, solo va a aparecer Eduardo Pérez Castillo y puede ser perjudicado, ¿no? El autor. Por eso siempre se les recomienda a los autores que usen el mismo formato en todos sus artículos. Ahora, ustedes pueden sugerir, no pueden sugerir el orden. Eso depende de ellos. Y si se equivocaron ellos, ustedes no tienen por qué asumir. Los editores no tienen que asumir el orden. Por eso, incluso cualquier certificación que se solicita, es preferible
que hagan llegar vía carta, por escrito, porque porque el orden en el que están firmando, eso tal cual va a aparecer en el certificado, en lo que les requieran, ¿no? Por eso, por esa razón es que se solicita por escrito, ¿no? No, aquí hay una evidencia que usted ha escrito su nombre así, ¿no? Si usa dos apellidos, hay que sugerirles que coloquen un guión entre los dos apellidos para que los autores estadounidenses no citen por el segundo apellido. Ahora, después del nombre, como él ha querido que se coloque, colocar la dirección, la institución. Aquí dice la dirección física del instituto. Primero la institución en la cual trabaja y en la cual ha sido desarrollada la investigación, ¿no? Y, por supuesto, a continuación, el correo electrónico, ¿no? Cómo comunicarse con. Existen muchas causas para autoría injustificada. El número de artículos en coautoría y el número de autores por artículo científico han aumentado mucho, debido también al aumento de complejidad de la ciencia, dicen, ¿no? Pero esto ha generado que haya problemas también de este tipo de autoría injustificada, porque la sociedad en la que vivimos, la comunidad profesional, hay veces que califica méritos. Entonces, la problemática se ha incrementado, ¿ya? Muchas autorías no justifican realmente aparecer en ciertos manuscritos, ¿ya? Para ser autor deben contribuir significativamente al desarrollo de la investigación. Cuando se han incluido a personas cuyas contribuciones han sido mínimas o nulas incluso, se considera autoría injustificada. Y este aspecto debería estar en punto de tratamiento importante en el comité de ética de cada revista, de cada institución de investigación, lo que son las autorías injustificadas. Es un elemento que debería tratarlo. Es más, el comité de ética debería ayudar en este aspecto. Las contribuciones mínimas merecen una mención en la sección de agradecimientos, por supuesto, pero no justifican la coautoría del artículo solo por el hecho de, por ejemplo, ser el jefe de un servicio o laboratorio, ¿no? Por sugerir que los autores trabajen sobre un problema. Hay veces, es bien común en el nivel que estén ustedes, especialmente clínica, cuarto, quinto, se van a dar cuenta, ay, este tema es muy interesante, este caso es muy importante, deberían investigar. Por el hecho de haber nombrado que es importante y que puede aportar al conocimiento, no merece ser autor si es que no ha contribuido en la planificación de la investigación, en la hipótesis, el problema, en el diseño de la metodología, ¿no? También es injustificado su autoría si provee solamente el material estudiado, espacio, equipo de laboratorio, por acompañar al investigador durante excursiones en el trabajo de campo, por realizar estudios complementarios. Ejemplo, si en su investigación se revisa que todos los pacientes tengan algún signo en la radiografía, la placa, ¿será que ustedes lo van a poner como autor al radiólogo? No, no justifica para nada. A menos que, digamos, su tema de investigación tiene mucho que ver con lo que son las radiografías y el radiólogo ha participado en el diseño, los criterios de, qué sé yo, en los informes
participe en los informes de las radiografías, con énfasis en el criterio que están buscando. Es parte del equipo mismo, claro, por supuesto. Igual con las de laboratorio, ¿no? Si ellos están haciendo según el protocolo, el proyecto de investigación que se han planteado, ha sido parte del protocolo ese bioquímico, por supuesto que es autor. Pero si tuviéramos que poner a todos los bioquímicos por el tan solo hecho que todos los pacientes que realizamos tienen un hemograma o algo, no justifica, ¿ya? Ese error cometen muchos, he visto que cometen mucho en la revista Ciencia Médica. Por realizar las encuestas tampoco. Por ejemplo, yo soy médico familiar, usamos bastantes instrumentos. Imagínense, fases 3 usamos, ¿no? Yo lo colocaré de autor de mi investigación al que ha diseñado el instrumento de fases 3. No, porque sí ya en metodología yo voy a dar una pauta de qué se trata este instrumento, quién es el autor, qué año ha sido creado, pero autor de mi investigación no es, ¿entiende? Tampoco es autor el que facilita copias de artículos, ¿no? Mucho menos, pues, el que devuelve favores, colócame de autor, en el que yo voy a hacer, te coloco de autor. Tampoco por acuerdo entre partes. No son autores. Ahora, muchas veces, en nuestro medio especialmente, el hecho de que una un investigador tiene renombre a nivel internacional, les colocan a veces de autores también por el solo hecho de haberle preguntado algo. No, es injustificado. No, tal vez en agradecimientos, pero no porque sea un afamado investigador. El crédito honorario, no, tampoco es justificado. Eh, a ver, sobre lo que es para evitar también el orden de autores de forma no racional, les reitero que los formularios que ustedes tengan que ser adaptados a la investigación. Les he explicado por qué, ¿no? Porque muchas veces X investigación no tiene ciertas actividades de otra investigación. Entonces, siempre es bueno colocar en su carta de aceptación de condiciones, bueno, la Gaceta Médica Boliviana, después de su último párrafo en la Carta de Aceptación de Condiciones y Responsabilidad de Autoría, les pide, aquí lo voy a leer, les pide, como parte última se presenta la firma original de todos los autores. Eso es para que firmen, ¿no? Y ponemos claro, en pequeñito abajo, como aclarando a qué nos referimos cuando se denomina autor. Les ponemos, los créditos de autoría se basan en contribución sustancial en la concepción y diseño, adquisición de información, análisis e interpretación de datos. B, intervención en la redacción y revisión de manuscrito en parte importante del contenido. Y C, aprobación final de la versión que será publicada. Entonces, les ponemos esto como para ayudarles a que se den cuenta si merecen sus compañeros ser llamados autores. Pero a pesar de eso, hay errores. Vemos que no hay gente, uno se da cuenta cuando quisiéramos que también modifique tal autor o no los agregue tal autor. Se supone, ¿cómo se van a olvidar, no? Automáticamente esas solicitudes deberían ser rechazadas, automáticamente. Ahora, hay errores también en el trabajo de colocar los autores por diversas causas. Uno, por tradición, así siempre se ha trabajado. Otro, por desconocimiento de estos elementos que les estoy diciendo.
¿no? Otro por cultura también, ¿no? No es así siempre se hace, ¿no? Entonces hay que evitar, hay que procurar ser objetivos, hay que procurar ser objetivos sobre todo. Y recuerden, muchas veces ser autor principal tiene méritos, por supuesto, tiene méritos, ¿no? Pero eh, para ser autor principal, realmente tiene que, reitero, la palabra sustancial, haber participado de forma sustancial en el trabajo de investigación y en la publicación, ¿ya? Ahora, ser autor de una, de una publicación, eh, además de dar puntaje al autor ese, mostrando su mérito, peor aún en algunas instituciones donde califican contribución a la ciencia, por supuesto que le da puntaje, pero también da contribución, relevancia a la institución donde se ha realizado la investigación, por supuesto. Ahora, en cuanto a al primer autor, en algunos casos, algunas bases de autores, ustedes van a ver que solo lo nombran al autor principal, ¿ya? Por tanto, muchas veces puede figurar, a pesar que han mostrado que son 4 autores, va a figurar que solo lo nombran a él. Por tanto, pues deberá esforzarse realmente esa persona. Y ahora, si es un equipo de investigadores, será rotativo, ¿no? Y además, cuando hay equipos de investigadores que trabajan conscientemente, no está dentro de lo que se llama em, quebrantar lo ético, el que roten. Si se comprueba realmente que el equipo trabaja involucrándose, por decir 4 personas, involucrándose en las investigaciones, son responsables, eh, conocen el tema, todo, ¿no? Entonces, podrían rotar, en ese caso sí, pero se tiene que conocer realmente al equipo de investigadores, ¿no? Se tiene que conocer eso. Ahora, otro problema que sucede en cuanto a los grados académicos que pueda tener la persona. El anterior número en la revista, en la Gaceta Médica, vino una odontóloga y nos reclamó que que en su última revisión ella había corregido su grado académico y ahora era odontóloga, doctora figuraba, ¿no? Y yo le dije que va a valer el primero, porque primeramente le pregunté cuándo ha sido realizada la investigación. El 2018. ¿Usted ya era odontóloga? No. Entonces va como interna, ¿no? Se tiene que poner el grado académico que tenía esa persona cuando se llevó a cabo la investigación. ¿Entienden? Cuando se llevó a cabo la investigación. Es bien importante ese aspecto, ¿ya? En cuanto a otros aspectos que quiero recalcarles, es importante hacer ese formato en función a las 4 fases que les he nombrado. Es muy importante, ¿ya? Hay muchos modelos en la web, ustedes van a ver muchos modelos, pero tienen que contextualizar para cada investigación. Reitero, en la segunda fase, imaginen que haya relacionado algo de laboratorio en mi formulario, pero esa investigación no han hecho nada de laboratorio, ¿no? Entonces hay que adaptar un poquito para cada investigación.